¿Cuál es la guerra más larga en la historia de la humanidad? Es una pregunta que, a simple vista, se podría responder con una búsqueda rápida en Google, pero cualquier resultado que encuentres, no es la verdadera guerra más larga. Izquierda contra derecha. Y no hablamos de zurdos y diestros, sino de aquellos partidos políticos que llevan en conflicto más de lo que parece, una guerra que nunca fue tan literal como la definición de guerra, sino un conflicto social que desencadenó en una violencia masiva y sin sentido alguno. Antes de hablar sobre la actualidad, cómo esta pelea está explotando con recientes sucesos y políticas, les daré una breve explicación de cuánto tiempo llevan tirándose de los pelos estas ideologías, y cómo se originaron los términos en primer lugar. Cuando el conflicto se originó en su forma más cruda, tenemos etapas en la historia donde se empezaban a presentar estas diferencias. Lo más antiguo de lo que se tiene registro, fue en los conflictos del orden romano, entre los años 500 y 280 a.C., sí, así de antiguo era el conflicto. En estas épocas, hubo varias etapas donde los plebeyos hacían revueltas en contra de los aristocráticos del momento por sus derechos civiles y políticos, representación, accesos a cargos, leyes escritas, y muchas más razones. Estos plebeyos estaban conformados por varios grupos que se podrían considerar la clase trabajadora, como lo eran agricultores, habitantes comunes o artesanos. Estarán viendo una lista con algunas etapas claves en este tipo de revoluciones, que lograron un cambio significativo para la sociedad de ese momento. Y no tan extremadamente alejado de nuestra época actual, en la Edad Media, ya comenzaban a haber revueltas alrededor de la injusticia social, demostrando que la diferencia social extrema no era algo exclusivo de sectores o épocas, sino más bien, algo que parecía venir por defecto en un sistema monárquico. Todos esos eran algunos puntos en la historia donde ya comenzaba a mostrarse un conflicto social entre ambos bandos, ya que es fácil de suponer que habría plebeyos o campesinos que estaban de acuerdo con la monarquía, y que no todos los trabajadores de bajos recursos estaban en contra. Pero esos momentos no definieron lo que hoy en día conocemos, sino algo más reciente y que algunos tendrán en su memoria, un evento popular y estudiado en las clases de historia: la Revolución Francesa. El nacimiento del uso político de izquierda y derecha ocurre durante la Revolución Francesa, concretamente cuando en la Asamblea Nacional Francesa los diputados se ubicaban físicamente. Quien defendía a la monarquía, privilegios tradicionales, etc., se sentaba a la derecha del presidente de la Asamblea, y quien pedía cambios más radicales, igualdad, soberanía popular, se sentaba a la izquierda. Este eje se terminó de establecer en los años 1789, donde se daría paso a asociar cada bando con un eje socioeconómico que rivalizaría y gobernaría partes del mundo hasta la actualidad. Para ese momento, en su establecimiento político, ambos bandos buscaban cosas similares a lo que teóricamente buscan hoy en día. La izquierda buscaba repúblicas, sufragio universal, derechos civiles, mientras que la derecha buscaba sostener y ser fiel a la monarquía, iglesia y el orden social tradicional. En el siglo XIX surgieron algunas corrientes más definidas, algunas fueron modificadas hasta ser lo opuesto hoy en día, otras se mantienen. Algunas de esas corrientes son: liberalismo clásico, una especie de izquierda moderada, que en sus inicios buscaba derechos individuales, mercado libre, limitación del Estado; socialismo utópico y luego científico, una respuesta directa a la Revolución Francesa, que generaba desigualdades enormes; conservadurismo, parte total de la derecha, con pensadores como Edmund Burke que buscaban defender los valores tradicionales. Pero luego surgieron otros ejes económicos, ejes como el comunismo, que no tardaron mucho en demostrar lo ineficiente que eran. Siendo de una extrema izquierda igual de estúpido que los de extrema derecha, Karl Marx y Friedrich Engels decidieron usar las pocas neuronas que les quedaban para crear el Manifiesto Comunista, que, en resumen, buscaba rivalizar directamente contra el capitalismo en busca de un sistema de propiedad colectiva, o la forma elegante de llamarle al acto de robar. Por otro lado, el capitalismo industrial se establecía de forma casi absoluta en el continente de Occidente, apoyado por la derecha política, pero también por sectores liberales de centro.
donde se buscaba defender la libre competencia, la propiedad privada y el comercio internacional. Pero no se crean que uno era el absoluto demonio y el otro era el sistema perfecto, ambos bandos lograron cosas buenas e hicieron cosas malas. Para demostrar mi punto, les daré 3 ejemplos de cagadas y aciertos de cada bando. El comunismo logró cosas como avances en alfabetización y educación masiva en países comunistas, mayor igualdad formal, que implicaba menos beneficios para gente con cargos políticos, y finalmente, mucho énfasis en la ciencia y tecnología, destacados por muchos avances en los programas espaciales y la medicina. De la misma forma, hizo algunas cosas para el culo, o hasta diría que, con una mala intención por parte de una corrupción evidente, como, por ejemplo, violaciones de derechos humanos como lo fueron los gulags en la URSS, persecuciones políticas y censura. Rigidez económica, que les daba una incapacidad notoria para adaptarse e innovar. Hambrunas y una terrible gestión agrícola. Acá es cuando ustedes dicen, el comunismo es una basura, capitalismo deidad, y yo les respondo, cállate la boca, pequeño pedazo de manteca. Porque el capitalismo tiene sus propias cagadas. El capitalismo logró mayoritariamente cosas buenas para el sector económico, como el alto crecimiento económico sostenido desde la Revolución Francesa, un consumo masivo que dio acceso a bienes y servicios, y un fomento de la globalización que terminó beneficiando a la cultura y economía. Algunas cosas malas que tuvo el capitalismo son: desigualdad social, generando demasiada brecha entre países y posiciones sociales. Explotación laboral en sus primeras etapas, esto afectando hasta los niños. Y una inestabilidad política bastante notoria, especialmente en contextos de neoliberalismo, donde había muchas tensiones políticas. Y ustedes se preguntarán, ¿era necesaria toda la clase de historia? ¿Cuál es el objetivo del video? Y yo les responderé. La clase de historia no era tan necesaria, ya que el objetivo del video a partir de ahora es tomar algunos casos actuales o recientes, donde ambos bandos han demostrado ser una basura violenta, a pesar de que la opinión popular puede ser una. Quiero aclarar que, me parece horrible cualquier tipo de violencia por uso genocida. O sea, herir o matar a alguien por una razón de etnia, política o nacionalidad. Y que estos casos son reales, comentaré lo que sucedió y luego me cagaré en los muertos de todos. Empezamos con el caso de Irina Zarutska. Irina era una joven de 23 años refugiada de Ucrania, que había logrado escapar del país en guerra. Irina demostraba ser una persona trabajadora, trabajaba en un restaurante, tomaba clases de inglés y estudiaba en una community college. El día 22 de agosto, en Carolina del Norte, específicamente en un tren de la estación East/West Boulevard. Mientras tomaba el tren, un tipo llamado de Carlos Brown Jr. se sentó detrás de ella, y unos minutos después, sacó un cuchillo plegable y le apuñaló varias veces, incluyendo el cuello, lo que le provocó la muerte en el acto. Brown fue hospitalizado poco después, ya que es tan idiota que se hirió la mano en el ataque. No hablaré de las consecuencias legales, más que confirmar que está en juicio. Me centraré en hablar sobre las consecuencias sociales y las respuestas de ambos bandos. Las capturas y el acto en general muestran fácilmente cuál es el problema de todo: la raza. Y es que, en Estados Unidos, hay un problema muy grande con la raza, no porque alguna raza sea inferior a la otra, sino por los tratos sociales que se le da al respecto. Desde hace varios años, no todas, pero sí una parte notoria de la comunidad negra, han demostrado unos problemas mentales que parecen colectivos, ya que, obviando lo evidente que es que como personas no tienen nada en contra, suelen radicalizarse mucho, lo que lleva a un odio descontrolado y sin propósito a la gente blanca, o sea, racismo. Y no, el racismo no es obligatoriamente el odio de blanco a negro, sino cualquier discriminación por razón étnica, sin importar cuál sea el agresor y la víctima. Considero que este caso es bastante neutral, ya que las opiniones opuestas no dependen exactamente del partido político, sino más bien de lo enferma que está la sociedad en Racismos Unidos. Pero incluso siendo un caso políticamente neutral, no faltan estúpidos que en ambos bandos dicen cosas incorrectas.
Una de ellas, y bastante repetida, es que el crimen del señor marrón en inglés fue causado por una razón racial, porque Irina era blanca, y aunque es algo que podría tener sentido con lo loco que están en Estados Unidos, realmente se desconoce de la razón real del asesinato, por lo que, ver que el asesino es un negro, la víctima una blanca, y decir que fue por motivos raciales, es agregar culpas innecesarias y un odio que, indirectamente, aumenta el prejuicio hacia los negros, raza que en su mayoría está conformada por personas normales. Mi otra crítica viene por parte de dos personas, que su nacimiento debería ser catalogado como desastre natural, y son las dos mujeres que ven en pantalla. La primera es la magistrada Teresa Stokes, a la cual se la acusa repetidas veces de haber sido la causante de que el Junior marrón haya sido liberado 14 veces. Magistrada que está recibiendo una turba de odio, merecida, por ser la responsable de que el culpable no haya terminado en la cárcel luego de otros 14 delitos. En el segundo caso, una random subió un video haciendo lo que mejor sabe hacer la gente con pocas neuronas, generalizar. Y es que, con mi nulo conocimiento del inglés hablado, noto que ella afirma que a los negros no les interesa el caso de Irina, y justifica los actos del criminal, argumentando que la violencia sistemática de blancos hacia negros es mucho peor, que todos los días negros mueren en tiroteos, y que no tiene importancia a comparación de lo que ellos viven diariamente. Primero me gustaría decir que esta cosa está completamente errada en algo muy fácil de investigar, y es que las personas negras que mueren por disparos, mueren por tiroteos y guerrillas de bandas, guerrillas que se provocan entre negros, y en su mayoría son negros matando a otros negros, donde es imposible que haya una violencia ejercida por la raza blanca, ya que literalmente nadie les obliga a dispararse por territorios y drogas, además de que puedo asegurar que las instituciones de seguridad deben trabajar día y noche para intentar evitar esas cosas. Mi segundo punto es bastante lógico, pero parece no serlo lo suficiente como para que lo entiendan, y es que lo que le pase a tu raza no justifica el acto individual de cada persona. Poniendo un ejemplo similar, yo, como argentino, no podría ir a robar en moto a personas normales, y argumentar que mi delito está justificado porque en la villa se roba mucho, se come polenta como plato lujoso y les encanta cagar en baldes. Es simplemente estúpido. La tercera cosa para criticar no viene de parte de la mujer, sino del duet mostrado, y es que me parece algo exagerado decir estamos siendo perseguidos, solo porque una 100% cacao salió a decir sus pendejadas porque nadie le prohíbe el internet. En este caso intento demostrar que, a pesar de ser un caso neutral y objetivo en términos políticos, ambos bandos parecen rebuscar piedras para poder lanzarse entre ellos. Me pone feliz ver que la mayoría de posts que podés encontrar sobre esto, no lo toman como una guerra política, sino que lo tratan con respeto y expresan que el caso necesita justicia. Pero eso no quita lo enfermizo, que es como ambos bandos lo usan como excusa para expresar su odio por el enemigo. El segundo caso para mostrar es el caso de Walter Lübcke, el cual era un político alemán de centro-derecha, que era conocido por defender políticas de acogida de refugiados, y por criticar manifestaciones xenófobas y discursos anti-inmigrantes. ¿Qué fue lo que pasó? El 2 de junio de 2019, Walter fue encontrado muerto en su casa por un disparo en la cabeza a corta distancia. El asesino fue Stefan Ernst, un tipo fanatizado con la ultraderecha, quien fue detenido poco después, pero no fue sino hasta el año 2021 que se le dio una condena por asesinato. Se considera que Stefan asesinó a Walter por motivos ideológicos, principalmente guiado por un odio irracional hacia los refugiados, con una cantidad notoria de discursos anti-inmigrantes. Este caso generó fuertes debates en Alemania, y a pesar de que no tengo para criticar a alguien en específico, puedo decir que los debates dentro del país giraron en torno de estar en contra de la derecha, tomando a la extrema derecha como una organización terrorista, algo similar a lo que está pasando con el caso de Charlie Kirk en contra de la izquierda. Y esto fue más político, en el sentido de que algunos partidos políticos parecían estar ciertamente a favor, no del acto en sí, pero al igual que con la mujer anterior, justificaban el acto con motivos plenamente políticos e ideológicos, usando el caso más como un motor para propulsar su ideología, que como algo que debe ser castigo sea cual sea el lado.
De esta forma, intento demostrar que ambos bandos tranquilamente podrían ser tachados por organización terrorista, que al igual que en la historia, ambos hicieron daños severos y provocaron avances positivos, pero en general, la radicalización de cualquier cosa siempre va a ser algo malo, siempre va a ser el cáncer que deteriore cualquier intento positivo de crear un cambio. Desde ultrarreligiosos culpando o deseando la muerte a una comunidad que solo disfruta de sus gustos, hasta progresistas nazis que linchan a cualquier persona que no quiera darles atención a sus lloraderas. Ambos bandos han demostrado ser lo mismo, porque nacen del mismo lugar. El odio, la represión y la radicalización, y eso nunca será culpa de las personas, de bien que simplemente viven su vida con una ideología distinta, sino de aquellos enfermos mentales que siempre actuarán de la misma forma que las personas que demonizan. Mi intención era poner ejemplos en las redes sociales de este tipo de estúpidos, desmentir las cagadas que dicen y finalmente burlarme de ellos, pero aquello podría ser un video completo aparte, así que, si la idea es del agrado público, haré un video entero solo para demostrar con ejemplos explícitos cómo estas personas, sea cual sea el bando, tienen como único propósito el hacer daño y perjudicar al resto. Sin nada más que decir, espero este video haya sido de su agrado, y por sobre todo, les haya ayudado a informarse, y entender cómo no tiene que funcionar el mundo. Así que, yo mejor me voy.